Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mundo conmemora la adopción en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un antes y un después en la defensa de la dignidad humana. En esta fecha, la reflexión global cobra un significado especial tras la reciente ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde resonaron con fuerza las denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución política, violaciones sistemáticas de las libertades fundamentales y todo lo que ocurre bajo el horror del régimen de Venezuela por orden de Nicolás Maduro. Y hablando de derechos humanos, el presidente del Comité del Nobel de Paz comenzaba su discurso nombrando a 3 de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Veamos de quiénes se trata. La primera víctima mencionada en su discurso del presidente del Comité del Nobel de Paz es la joven Samantha Sofía Hernández, una estudiante que tenía 16 años en el momento de su secuestro por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Hernández cursaba quinto de bachillerato cuando fue raptada de la casa de sus abuelos en Caracas por elementos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. La segunda víctima de la dictadura mencionada en el discurso es Juan Requesens, de 36 años, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los líderes de la oposición estudiantil durante las marchas contra el régimen de Nicolás Maduro en 2014. Requesens había sido arrestado en 2018, liberado en agosto del 2020, tan solo para ser detenido nuevamente en agosto del 2022, cuando un tribunal del régimen lo condenó a 8 años de prisión por su supuesta participación en el atentado de Caracas del 2018, un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Durante sus estadías en prisión, Requesens fue torturado y drogado para forzarle unas falsas confesiones en los atentados contra Maduro. El caso de Alfredo Javier Díaz fue especialmente condenado y lamentado en ese discurso hoy en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. Díaz fue gobernador de Nueva Esparta y se había expresado contra el fraude electoral cometido por el madurismo en 2024. Por ello fue arrestado por las fuerzas de seguridad del régimen en noviembre del 2024. Al momento de su detención, Díaz se presentaba varios problemas de salud y su familia denunció que le fueron negados los tratamientos médicos necesarios, por lo que sufría desmayos, dolores y convulsiones. Alfredo Díaz, de 56 años, murió el 6 de diciembre bajo custodia del régimen en el centro de tortura de El Helicoide, en Caracas, denunciado como el mayor centro de detención y torturas de América Latina. Nos acompaña a esta hora Carolina Jiménez Sandoval, presidente de WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en América. Está en pantalla, bienvenida, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. ¿Cómo recibió usted ese discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel cuando hace un relato de lo que ha sido la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y además puntualizando casos que han sido pues noticia mundial? ¿Cómo recibió usted ese discurso? ¿Será que fue un llamado de atención tal vez al continente, a Europa, que a veces no cree que lo que él relató hoy ahí pasa en Venezuela? Creo que fue un discurso tremendamente efectivo en cuanto le da nombre, le da historia a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Presenta desde un inicio del propio discurso 3 casos que podríamos llamar emblemáticos. Un caso de desaparición forzada de una adolescente, ¿no? Estamos hablando de una joven de 16 años que hasta el momento, a casi un mes de su desaparición, desconocemos su paradero. Y por lo que sabemos, probablemente su desaparición forzada tenga que ver con ser
familiar de una persona en el exilio y de su padre, pues, que está detenido desde enero de este año. El segundo caso es un caso emblemático de tortura, ¿no? De Juan Requesens. Y el tercer caso, un caso de detención arbitraria de un exgobernador que termina pues, con la muerte en custodia del Estado. Entonces creo que el hecho de que el presidente del Comité Nobel haya comenzado su discurso presentando casos con nombres, apellidos, con historias, es verdaderamente revelador de lo que es la historia actual, la realidad actual de la situación de los derechos humanos en Venezuela, y es un mensaje para el mundo, es un mensaje recordando que la falta de democracia lleva, desgraciadamente, no solo a la falta de paz, sino a la falta de disfrute y de garantía de derechos humanos para toda una sociedad. Pero además, cuesta tanto obtener justicia en este mundo de hoy cuando regímenes como el de Maduro, también lo hizo Hugo Chávez en vida, hace ley lo que en el resto del mundo es ilegal. Bueno, y creo que esa es justamente una de las tantas cosas importantes que dijo hoy en su discurso el presidente del Comité Nobel, ¿no? Que justamente creo que enalteció, ¿no? La importancia de la democracia en el mundo actual, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar donde la democracia está ausencia. O sea, sin democracia, con todas sus falencias, ¿no? Que tiene como sistema de gobierno, es el mejor que conocemos, de lo que hemos probado en la historia, justamente porque es un sistema donde podemos hacer reclamos. Es un sistema en el que cuando los gobernantes no dan lo que las personas queremos, incluyendo justicia, podemos pedirla, podemos exigirla, sin que eso implique terminar en una cárcel o terminar en situación de desaparición. Y creo que justamente el hecho de que Venezuela no tenga democracia, lo que ha conllevado es esa situación, que cuando la gente demanda justicia, demanda verdad, demanda garantías de no repetición, demanda un fin a la impunidad, terminan los propios defensores de derechos humanos o las familias de las víctimas en el exilio, o también sufriendo ellos mismos desaparición o destierro, o, bueno, en el peor de los casos, pues también siendo víctimas de detención arbitraria. Entonces sí, ciertamente la falta de justicia en Venezuela es uno de los problemas más grandes que tenemos, y por eso es que es tan necesaria la recuperación de la democracia. ¿Cómo protegerse en un clima así, en un sistema como el de Venezuela? Porque también es muy duro aceptar, por ejemplo, que si tú eres comunicador tienes que autocensurarte porque si no puedes ir a prisión. Si tú eres un líder sindical tienes que callar y ser cómplice porque puedes ir a prisión. Si eres un defensor de derechos humanos declarado abiertamente y tienes una organización gubernamental, no gubernamental, pues también te persiguen porque supuestamente la CIA te está financiando. ¿Cómo protegerte y seguir siendo sociedad? ¿Cómo no perder el norte, que en el caso de los venezolanos, Carolina, es buscar ese retorno, ese camino que conduzca a la libertad, a la democracia y a la vida en paz? Y yo creo que, Carlos Eduardo, que esa es una excelente pregunta, porque lo que hemos estado viendo, sobre todo desde el 28 de julio hasta esta fecha, es un incremento de la política de represión. O sea, no estamos diciendo, la represión no es nueva. Ha habido una represión como política de Estado desde hace ya muchos años, y eso está muy bien documentado. Pero no cabe duda de que del 28 de julio para acá, después del fraude electoral, esa política se ha sostenido y se ha incrementado. Entonces, hoy recibimos la noticia de que al obispo emérito de Caracas le confiscaron un pasaporte y le impidieron la salida del país. Estamos hablando de una de las personas más relevantes dentro del clero católico de Venezuela, ¿no? Imagina, si eso le pasa al obispo emérito, ¿qué le puede pasar a cualquier otro ciudadano que simplemente quiere viajar al exterior? Entonces sí, se vuelve muy importante la autoprotección. Yo creo que eso, obviamente, esas decisiones son personales. Si un periodista prefiere no publicar una nota, no decir algo en radio, creo que está en su derecho de autoprotegerse de esa manera. Si un defensor de derechos humanos prefiere no tomar un caso, creo que eso son decisiones individuales. Pero creo que ya hay, por supuesto, muchos protocolos que se tienen en cuanto a asegurar las comunicaciones. La seguridad digital se ha vuelto mucho más importante hoy en día que antes. Cómo, ¿no?, proteger de física, de una manera integral, tu salud mental, etcétera. Hay maneras y hay protocolos que se han implementado, pero cuando la represión arrecia, debo confesar que se ha hecho mucho más difícil. Venezuela tiene más de 20 periodistas y trabajadores de la prensa en prisión en este momento. Estamos hablando además de muchos sindicalistas presos. Y bueno, hay 5
defensores de derechos humanos tras las rejas, ¿no? Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda y Javier Tarazona, al día de hoy siguen detenidos arbitrariamente y es una de las preocupaciones más grandes que tenemos como defensores de derechos humanos es saber que nuestros colegas siguen detenidos. Entonces sí es una situación tremendamente grave. Carolina, ¿cuál es para ti ese conjunto de señales que te indican que un gobierno o un líder político está transitando por ese camino del autoritarismo que pudiera mutar en una dictadura? Digo para que sirva de ejemplo para la región, porque el caso de Venezuela, Venezuela ya está en un proceso de recuperar su democracia, ha hecho una elección, eligió un presidente que hoy está en el exilio, gobierna un dictador en Venezuela, criticado por la amplia mayoría de la comunidad internacional, pero que todavía está allí en Miraflores. Hablemos de eso, de las señales que te indican de que algo está oscureciendo y se está perdiendo la libertad. Bueno, son varias, ¿no? Las señales y en cada país tiene su propia historia de retrocesos democráticos, pero los líderes autoritarios pareciera que tienen como su cierto manual, ¿no? De cómo ir erosionando una democracia. Y lo fuimos viendo en Venezuela desde la época de Chávez y realmente creo que fue en la época de Maduro donde se concretó, ¿no? La pérdida total de la democracia. Pero una de las cosas que vimos en el gobierno de Chávez, por ejemplo, fue el retroceso en materia jurídica, la cooptación del sistema jurídico. Chávez fue quien básicamente destruyó la independencia judicial al quitarle independencia a los jueces cuando los volvió jueces temporales, ¿no? Fue destruyendo la carrera judicial, fue cambiando jueces, etcétera, y eso fue, o sea, la independencia judicial. Los jueces tienen que tener seguridad en sus posiciones para poder sentirse tranquilos de juzgar. Si un juez no tiene seguridad en su posición, entonces comienza a pensar cómo va a poder juzgar o no una materia. Y creo que eso Chávez lo entendió rápidamente y comenzó a erosionar la independencia de ese poder judicial. Y posteriormente comenzó a atacar a la prensa, como seguramente todos los periodistas del país recuerdan bien. Cuando tú comienzas a erosionar, a atacar a la prensa libre, allí obviamente hay una señal de alarma inmensamente. Luego comenzaron los presos políticos. Todos recordamos muy bien el caso de la jueza Afiuni, que fue probablemente uno de los casos más dramáticos, ¿no? Entonces, todo eso fueron señales. Yo creo que luego, cuando Chávez decidió hacer esa enmienda y decir, pues yo ahora voy a reelegirme indefinidamente, tal vez allí vimos una grave alarma en el sentido de que no quería tener ningún límite, ¿no? A la posibilidad de la alternancia. La alternancia es un principio básico de cualquier sistema democrático. Obviamente creo que no pensó, ¿no? Que luego una enfermedad iba a acabar con ese deseo de liderazgo perenne. Pero sí creo que cuando un líder quiere perpetuarse en el poder, deben encenderse todas las alarmas en cualquier país. Y ya bueno, luego ya creo que con la llegada de Nicolás Maduro, que pues acabó, ¿no? Con el sistema electoral y utilizó la represión masiva y sistemática para acabar con todo tipo de disidencia y para acabar con la oposición política, vimos entonces la cristalización del autoritarismo en Venezuela. Quiero agradecer a Carolina Jiménez Sandoval, presidente de WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en América, por compartir con nosotros esta tarde. Carolina, será hasta la próxima.